Buenos días, Master Félix Gutiérrez. El día de hoy nosotros somos el grupo número 6 y nuestro grupo está integrado por los compañeros Sammy Alexander Castro, su persona, María Alexandra Enamorada Maya, Carlos Antonio Flores Martínez y Elías Fernando Mesa Canales. El día de hoy expondremos sobre el tema, el teatro. Bueno, iniciando primeramente, daríamos a conocer sobre qué es el teatro. Y bueno, claramente como nos lo están notificando aquí, es un arte escénico que tuvo origen en los antiguos rituales mágicos, que fue evolucionando y tomando la forma y complejidad que tiene hoy. La palabra teatro viene de la palabra griega teatrón, que significa espacio para la contemplación y también es importante añadir otras informaciones como, además de ser una de las expresiones artísticas más antiguas existentes, el teatro es un espacio donde se combinan texto, voz, movimiento, escenografía y emociones humanas. Es una representación simbólica de la vida. En él se transmiten varios valores, conflictos, pasiones y preguntas existenciales. En muchas culturas, el teatro ha servido como espejo de la sociedad, denunciando injusticias o exaltando tradiciones. ¿Cuál es su origen? Bueno, el origen del teatro tiene varios puntos históricos y primeramente podríamos vislumbrarnos con los rituales mágicos. Estos suelen ser en los antiguos pueblos y no eran simplemente supersticiones, eran representaciones cargadas de simbolismos. Por ejemplo, en las culturas africanas o mesoamericanas, en estos también van a lo que sería la música y la danza. En esto se realizaban danzas ceremoniales o danzas que imitaban a diferentes dioses, como lo era el dios de la lluvia o el dios de la fertilidad. Este, Aquí también podríamos darnos sobre la recolección agrícola y la caza. ¿Con qué nos damos cuenta aquí? Con la interpretación de que a diferentes humanos de aquellos tiempos imitaban lo que hacían en los en los campos para poder recolectar, ya sea la comida que se encontraba en los campos o también los animales que se cazaban. Por lo que nos daríamos cuenta de que el teatro nace del deseo de representar la realidad y comunicarse con lo invisible, ya sea con los dioses o con el espíritu colectivo de la comunidad. Los iniciadores del teatro, los iniciadores del teatro tendríamos creadores de las tragedias y de las comedias que permitirían expresar ideas políticas, sociales y religiosas. Aquí nos daríamos cuenta de que tenemos varios influyentes en lo que sería el teatro al estilo griego, quien tendríamos a Esquilo, a Sófocles, a Euripides, a Aristófanes y a Anaximandro. ¿Cómo diríamos? En la antigua Grecia clásica, el teatro fue parte de celebraciones religiosas, especialmente en honor a Dionisio, dios del vino y la fertilidad. Las obras no solo entretenían, sino que educaban y se reflexionaba sobre la moral y el destino, el poder, el amor o la guerra que se daba en esos tiempos. Las tragedias representaban dilemas, ¿cómo decirlo? Dilemas humanos profundos, mientras que las comedias ridiculizaban todo esto, ya sean los defectos sociales o políticos, o también el destino o la misma guerra. Así que también tendríamos los orígenes del teatro, quien primeramente, como lo estamos explicando aquí, en el comienzo de la historia los seres humanos vivían solo con la naturaleza que rodeaba. No existían las ciudades, ni los puentes, ni el dinero, ni siquiera las casas que se construían como ahora, y mucho menos existía la idea del teatro tal como muchos lo conocemos hoy en día. Sin embargo, ya desde el inicio de la historia de la humanidad aparece una necesidad muy fuerte de los seres humanos, la de representar.
Podríamos darnos cuenta de que aquí el teatro, desde sus orígenes y desde lo platicado anteriormente, lo que busca es que el humano se represente, ya sea con una figura simbólica, con una obra literaria o con una obra ya sea artística, como lo estamos hablando, ya sea una danza, un baile, un drama o diferentes temas. Así que am, mm, de el teatro siempre ha tenido esta necesidad de representar al humano, desde los juegos infantiles hasta las ceremonias religiosas o fiestas populares, en el cual se encuentra muy presente este tema. El ser humano ha usado la representación para entender el mundo, enseñar, canalizar emociones, celebrar o hacer duelo. Inclusive antes del lenguaje escrito, en las culturas usaban máscaras, gestos y cantos para transmitir historias. En la historia universal, el teatro es parte del nacimiento de las culturas. De la misma manera, en la historia personal de cada individuo, el teatro aparece desde la infancia, cuando uno es niño y representa la realidad a través del juego. Jugando imitamos a nuestros padres, jugando expresamos también lo que nos molesta o lo que quisiéramos que fuera de otra manera. Además podemos ponernos en el lugar de personas diferentes a nosotros. ¿Qué nos da una idea a esto? Bueno, primeramente sobre el hecho de que el teatro muchas veces suele ser, ¿cómo decirlo? Se crea de manera orgánica y sin esperar mucho. ¿Cómo decirlo de esta manera? Por decirlo de alguna manera, el teatro se organiza con un tema base y más tarde se va modificando conforme va avanzando la historia, creando diferentes puntos o diferentes partes de la historia donde se va doblando y se va creando nuevos fragmentos. La Edad Media está marcada por una concepción teocéntrica del universo, Dios como centro de todas las cosas, época de oscurantismo para las ideas y las artes en general. El teatro no fue una excepción a dicha regla, o sea que hubo algunas situaciones, ¿verdad?, que eh, no fueron de la mejor, o sea, se dieron situaciones difíciles. En el tiempo, en la antigüedad, pues creo que si lo relacionamos con el tiempo de hoy, pues eran otros tiempos, ¿verdad? Habían otros limitantes. Pero sí analizamos los actores y todo eso eran personas bien preparadas, pues, ¿verdad? Y se dice que en la antigüedad, en la edad antigua, Dios era como el centro de todas las cosas, ¿verdad? Siempre Dios ocupaba un lugar y muy importante, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que es la edad moderna. Con la edad moderna dice también que aparece una concepción antropocéntrica del universo. El hombre como centro es una etapa de crecimiento y apertura. Se empieza a componer obras dramáticas enfocadas desde el hombre para el hombre más para el hombre, más centradas en los personajes y sus costumbres que en la moralidad. O sea que el hombre juega un papel bien importante, ¿verdad? En todo este tipo de acontecimientos y acciones. Siempre el hombre, pues, Dios desde un inicio, Dios lo dotó de conocimiento, de capacidades, de inteligencia, ¿verdad? Y pues, por eso el hombre actúa con tantas, vaya, por ejemplo, si miramos en todo tipo de áreas, desde la antigüedad, el tiempo moderno, el hombre ha surgido con grandes obras, pues, en todas las áreas, ¿verdad? Vamos a hablar también de lo que es la edad contemporánea. Aquí surge lo que es el romanticismo. Dice que es un movimiento revolucionario que defiende la fantasía y la imaginación. El drama romántico es una fusión de tragedia, comedia y lírica, de intrigas complicadas, de fantasma, de bosques, de encantos, de ruinas, de grandiosas, de venenos, de claros de luna y por supuesto de amor y de muerte. O sea que se complementaba un montón de acontecimientos ahí, ¿verdad?
se daban un montón de fenómenos. Y esto surgió, ¿verdad?, en lo que es en la etapa contemporánea. Ahora vamos a hablar también sobre lo que es el naturalismo y realismo. El realismo se llama la corriente estética que apareció entre 1830 y 1880. El realismo es el teatro tiene la voluntad de duplicar la realidad a través de la escena, de representar una imitación lo más, lo más cercana posible a la realidad, ¿verdad? O sea que en esta época pues también surge, ¿verdad? Esta área, ¿verdad? Donde hasta la fecha pues marca, ¿verdad? Un precedente. Y pues por último, ¿verdad? Tenemos lo que son los elementos del teatro. Y en los elementos del teatro pues se dan hay varios conceptos. Y uno de los principales, ¿verdad? Está bueno, la mayoría, o sea, según lo que indica lo que son los elementos del teatro, habla que son varios. Pero aquí vamos a hablar sobre lo que es el texto, ¿verdad? Son líneas que debe interpretar, dice el actor, y representar con diálogos. O sea que en el texto, ¿verdad? Según lo que se expresa a través del texto, es toda la obra, toda la acción que se va a dar, ¿verdad? Y también está lo que es la dirección. Tarea a desempeñar por el director para que la puesta en escena sea satisfactoria. Eh, lo que es por ejemplo, en la dirección, en la persona que va a dirigir, tiene que ser una persona que maneje el ambiente, que le ponga ganas, que le ponga pimienta, que tenga esa palabrería, ¿verdad? Que tenga el lenguaje idóneo, el lenguaje adecuado, que maneje los tiempos y que sea una persona que pues haga agradable la obra o el acto, ¿verdad? Así que es bien importante, ¿verdad? Cuando una persona, pues en lo que es el área de dirección, desempeña el papel bien hecho. Siguiendo con lo explicado por mis compañeros, yo estaré hablando sobre este elemento, el cual sería la actuación, el cual es llevado a cabo por los actores o intérpretes de los textos. Con esto nos damos cuenta de que ellos son el elemento o uno de los elementos más importantes a la hora de hacer un teatro, puesto que ellos son los que dan toda la información acerca de lo que está ocurriendo en este momento. También tendríamos la escenografía, el cual es el decorado que acompaña y se complementa con la actuación. Aquí nos daríamos cuenta con este elemento que tendríamos como tal la base de lo que se está realizando y en dónde se está realizando, porque puede que haya que en alguna obra se esté realizando en algún campo libre y otro que se estén realizando como lo está en la imagen, en un pueblo pequeño en medio de las montañas o algo por el estilo. Son elementos que todos y cada uno de ellos tienen que ir complementados para poder realizar una excelente actuación de teatro. También tendríamos los géneros de teatro y entre ellos tendríamos la tragedia, la comedia, el drama, la ópera, la opereta, el sainete, entre meses, musical y sacramental. Bueno, entre todos estos géneros tendríamos la tragedia, el cual es un género que se basa más que todo lo perdido por algún pariente, algún conocido, algún amigo o algún elemento que se haya perdido y que ahora la tragedia actúa de manera simbólica para demostrar que ha sido una pérdida bastante grande. También tendríamos la comedia, el cual, como muchos saben, la comedia se basa en situaciones cómicas con finales felices mayormente. También tendríamos el drama, que sería ya la mezcla de ambos elementos anteriores, el cual junta la tragedia con la comedia. Entonces, también tendríamos ya más tarde a los últimos géneros, el cual entre ellos estaría la ópera, el cual más que un drama es... mm,
¿cómo decirlo? Más que todo, la ópera sería un género en el que es una acción escénica que armoniza, se canta y también tiene acompañamiento instrumental. ¿A qué nos referimos con esto? Que digamos se crea una escena donde la música es uno de los mayores intérpretes para este tipo de situaciones. La opereta sería una obra teatral con partes cantadas y habladas, que suele tener un argumento ligero y alegre. ¿A qué nos referimos con esto? La opereta se suele mostrar de una manera bastante cómica o, sí, cómica se podría decir, puesto que, como lo he explicado, se refiere a una parte cantadas y habladas. Suena más, si nos damos un ejemplo claro, podríamos hablar un poco acerca de las películas, un poco de las películas de Disney, de las que se interactúan un poco entre lo que se canta y lo que se habla normalmente, que en un momento suele dejar de tener seriedad la situación para empezar a cantar. Y también suele tener un argumento ligero. ¿A qué nos referimos con argumento ligero? Que no es tan complicado el entendimiento de él. También tendríamos el sainete, que es una obra teatral en uno o más actos, frecuentemente cómica, de ambiente y personajes populares que representan una función independiente. Aquí nos tomaríamos cuenta como en ¿cómo decirlo? Varios escenarios con diferentes personajes, cada uno con una historia independiente, pero que pueden llegar a relacionarse entre ellos, ya sea juntando las historias al final de estas, o que se vayan combinando combinando con los diferentes personajes o con el escenario. También tendríamos el entremés, que es que es una pieza teatral de carácter cómico y de un solo acto, que originalmente se representaba en el entreacto de una comedia. ¿A qué nos referimos con esto? Es bastante parecido el entremés con la comedia. Más que todo, el entremés lo que iba es un poco un toque más formal. Entonces podríamos darnos cuenta de lo que es. También tendríamos el teatro musical, que aquí es diferente al sainete o a la opereta, puesto que aquí casi toda la obra se está basando en solo hacer música o cantar. También tendríamos el auto sacramental, que, bueno. Es una obra de teatro religiosa, alegórica y litúrgica. ¿Qué nos damos cuenta con esto? Que es un proceso cultural significativo y que más que todo está ligado a la conquista de lo que fue las colonias que estuvieron aquí en las Américas, que fue llamado Nueva España. Se representaban con actores indios y en lenguajes naturales. Un dato curioso acerca de este tipo de teatro es que se encuentra prohibido, puesto que desde 1765, por decreto real, se prohibió la reutilización de estos autos sacramentales por acusaciones de irreverencia hacia el sacramento. Nos damos cuenta porque este tipo de teatro no solamente criticaba de manera sátira a lo que era la conquista de España, sino que también se metía en temas religiosos y alegóricos, cosa que no le gustaba mucho a las iglesias en ese momento. También tendríamos a las mejores obras de teatro, que entre ellos tendríamos a Romeo y Julieta de William Shakespeare, La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. También tendríamos la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, Prometeo encadenado de Eurípides y Antígona de Edipo Rey de Sófocles. ¿Qué nos damos cuenta con ello? De que esta es una de las obras más grandes que se representan en un teatro y la más conocida, porque lo sabemos nosotros y todo el mundo lo sabe,
es Romeo y Julieta de William Shakespeare, quien ha sido interpretada múltiples veces, ya sea modificando el personaje, modificando la historia o modificando algún elemento que cree que la historia haga que sea distinta. Ahora hablaríamos sobre el teatro en Honduras. Su origen en el continente americano ha existido, ha existido el teatro desde mucho antes de la conquista. Durante la colonización se difundió el teatro europeo y se mezcló con el teatro precolombino. En Honduras históricamente se practica el teatro europeo desde el siglo XVI, si nos damos un aproximado. La primera presentación teatral en Honduras fue el Diablo Conjuelo de la obra del dramaturgo, am, del Diablo dramaturgo y novelista español Luis Vélez de Guevara. La representación se llevó a cabo en el año 1750 al aire libre en la ciudad de Comayagüela. Podríamos decir de que este teatro fue un gran impulsor hacia este tipo de arte, puesto que nos daría una idea acerca de lo que es el teatro y influyendo sobre las diferentes personas de lo que fue Honduras en ese periodo, creando así un incentivo a la hora de crear novelas y teatros independientes aquí en Honduras, basándonos en diferentes historias. Algo que podemos tomar en cuenta es que, digamos que la prisión verde, en fin y al cabo, se termina creando un estilo de obra, puesto que se puede representar. Y también puede llegar a tener modificaciones como inclusive el llegar a ser, en vez de ser considerado una historia triste o una historia fea o una historia distinta, aquello X o lo otro, esta historia se podría representar inclusive como como una historia musical, puesto que, como dice, el teatro es una manera libre de elegir los cambios que se pueden realizar a una obra. No nos necesitamos basar explícitamente y literalmente en lo que la obra cuenta y su tipo de obra, puesto que todo puede ser modificado y crear una obra distinta. El Teatro Manuel Bonilla. El Teatro Manuel Bonilla se inauguraría en 1905 bajo el presidente con el que se guardó este mismo nombre y él mismo decretó la construcción de un teatro nacional. Más que un teatro nacional, un coliseo. Pues donde los capitalinos pudieron presenciar teatro, ópera, zarzuela y la danza de Europa. En 1915 se concluyó la construcción del Teatro Nacional, que se le llamó finalmente Nacional Manuel Bonilla, en honor al presidente que decretó su construcción. Esta estructura todavía se puede ver a día de hoy y es una estructura hermosa si nos damos cuenta no solo por el hecho de que es antigua, sino por el hecho de su valor simbólico, cultural y artístico que ha tenido a lo largo del tiempo. El cómo un presidente quiso hacer que su población entendiera mucho mejor lo que es lo artístico, creando así este teatro. En los años 60 proporcionaron un clima de protestas y dieron lugar a varios experimentos creativos en el mundo intelectual y cultural de Latinoamérica. Durante los años 70 y 80, aquellas inquietudes llegaron al teatro hondureño, con el retorno de algunos que por entonces eran jóvenes teatristas que habían estudiado teatro como Rafael Murillo Selva, Tito Estrada, Mario Jaén, Karen Matute, Tito Ochoa, Rafael Amador, Edgar Valeriano y así entre otros. Estas generaciones de tetristas hondureños buscaron cada uno por su parte los primeros trazos para que Honduras tuviera un teatro y que reflejara en ese teatro su cultura y que sea lo propio y lo original. En la década de los 90, las obras de teatro insistieron creativamente en esta función entre teatro y la cultura de nuestro país, Honduras. Honduras cuenta con varios teatristas que hasta el sol de hoy se siguen recordando con mucho cariño. Uno de estos fue José Trinidad Reyes, que fue el que fundó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este señor, como aporte, escribió varias pastorelas en las cuales son las primeras manifestaciones teatrales en Centroamérica y cuya representación de las mismas
estableció los cimientos en Honduras para posterior aparición en el teatro. El siguiente es Ramón Amaya Amador, que nació en la ciudad de Olanchito Lloro el 29 de abril de 1916 y murió en el año de 1966. Creó varias obras de teatro, una de ellas, la más conocida, es La Peste Negra y La Mala Mujer en 1959, aunque él nunca se llevó ninguna escena de estas obras. Como último ejemplo tenemos a Rafael Murillo Selva. Esta persona nació en la capital en 1936. Murillo fue una de las personas que trabajaron en el teatro y eran capaces de mostrar el tiempo en una imagen inamovible. Su obra, como El otro lado del ajeno y Laubavagu, ha sido representada en más de 1000 ocasiones en festivales artísticos alrededor del planeta, no solamente de Honduras. Pues yo te puedo explicar sobre algunas obras teatrales hondureñas, ¿verdad? Para empezar, empezaré mencionando las chapotenores y los chinchoneros de Froilán Turcio, ya que estas obras retratan como la época colonial. Los chapetones se enfoca como en los españoles recién llegados, mientras que chinchoneros muestra a los criollos, y juntas estas dos obras como que reflejan los choques culturales y tensiones de esas épocas, ¿verdad? Otra obra teatral puede ser Timoteo se divierte y Manicomio, de Daniel Laínez en el año 1946. Timoteo se divierte nos explica que es como una comedia que ridiculiza los vicios de la sociedad, como la hipocresía, ¿verdad? Y Manicomio va como más allá, ya que usa un manicomio como metáfora para criticar a la corrupción y la locura del poder, ¿verdad? Otra obra teatral importante son Las conspiraciones de Luis Andrés Zúñiga, ya que nos habla de intrigas políticas que son algo muy relevantes en Honduras, ¿verdad? Como el tráiler teatral que muestra cómo las ambiciones pueden destacar conflicciones, ¿verdad? O conflictos, quiero decir. Otra obra teatral es La Laubavagu o El otro lado ajeno, de Rafael Murillo Silva en el año 1980. Esta obra es como mítica y poética, ya que trata sobre la identidad y la conexión de lo ancestral. Se ha presentado en más de 20 países. Es como llevar un pedacito de Honduras al mundo, ¿verdad? Y por último, una de las obras importantes pueden ser adaptaciones del Popol Vuh y Blanca Olmedo, de Rafael Amador. El Popol Vuh es un libro sagrado maya, y adaptarlo al teatro significa como revivir mitos indígenas en escena, ¿verdad? Y Blanca Olmedo, pues originalmente es una novela, ya que se convierte en una obra que denuncia injusticias sociales, algo que siempre ha reconocido el público. Algunos autores que debemos conocer, podemos empezar como Rafael Murillo Selva, ya que no solo fue escritor, sino que fue un visionero, ya que sus obras mezclan fantasía y realidad. Otro autor puede ser Ramón Amaya Amador, ya más conocido como novelista, pues escribió obras de teatro como La Peste Negra, que aunque no se estrenó en su época, hoy son valoradas como crítica social, ¿verdad? Por último, José Trinidad Reyes fue un pionero en esto de las obras teatrales, o sus pastorales, quiero decir, que fueron las primeras de Centroamérica, y sin él quizás el teatro hondureño hubiera tardado más en despegar. Me gustaría hablar sobre el teatro hoy, ¿verdad?, de José Rafael Amador, pues sus adaptaciones con sello hondureño tomó como clásicos como Romeo y Julieta, y les da un giro hondureño, ¿verdad? Como por ejemplo en La casa de Berna Alba,
que explora temas de opresión, pero con personajes y escenarios que sentimos cercanos, ¿verdad? Más que actor, dirigió el grupo teatro universitario Tespis, donde enseña a jóvenes. También dirige la Escuela Latinoamericana de Mimo, y combina gestos y silencio para contar historias, ¿verdad? También apareció en el cine y en la televisión, pues ha actuado en películas y series como historias y ficciones, y esto ayuda a que el teatro no se quede solo en los escenarios, ¿verdad? Sino que también llegue a más gente. Como para terminar, me gustaría preguntar por qué importa esto. Pues la importancia que da el teatro hondureño no es solo entretenimiento, ya que es como un espejo de nuestra historia, que lucha por sus sueños, por así decirlo, desde las críticas sociales a los años 40 y hasta las adaptaciones actuales aún, nos hace como preguntarnos quiénes somos y qué queremos ser, ¿verdad? Pues esta fue nuestra exposición, espero les haya gustado, hayan prestado atención y hayan entendido un poco más sobre estos temas, ¿verdad? Muchas gracias por su atención.